La fuente que les quiero comentar es las fuentes de proyectos y debates parlamentarios, fuentes parlamentarias, fuentes de los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y de la Cámara de Senadores. Estas fuentes caben dentro de la tipificación, podríamos decir, de fuentes oficiales, porque son fuentes producidas por las instituciones de la República Argentina. Son fuentes muy útiles para distintas cosas. En mi caso personal, yo investigué con estas fuentes debates y proyectos sobre el sufragio femenino en el periodo de 1910-1955 hasta la sanción de la ley del sufragio femenino en la Argentina, que es en 1947. Así que me ha resultado una fuente muy útil para mi propia investigación y es una fuente que tiene la ventaja de ser una fuente muy accesible para los historiadores, como suele ocurrir con las fuentes oficiales, que en general están disponibles y que no son de difícil consulta. Así que esa es mi fuente oficial, digamos, una fuente que en realidad me sorprendió mucho y que me resultó mucho más atractiva de lo que yo en principio pensaba. Tenía muchos prejuicios respecto de el potencial de estas fuentes y la investigación me resultó mucho más enriquecedora de lo que me había imaginado. Esta fuente la utilicé para estudiar proyectos y debates parlamentarios sobre el sufragio femenino. Es una fuente que utilicé en mi carrera doctoral y de maestría. En realidad la utilicé para un trabajo de investigación en la maestría sobre la ciudadanía política y en particular sobre la ciudadanía política femenina y los derechos políticos de la mujer. Y una de las cosas por las cuales yo elegí esta fuente en realidad también tiene que ver con que me permitía hacer una investigación acotada, de un universo limitado. Y esto era muy importante porque yo tenía solamente 2 años para hacer, que es el curso de la maestría en Historia Latinoamericana que estudié yo. Tenía solamente 2 años para hacer este ejercicio de investigación y era un ejercicio de investigación inicial. Otra de las cosas que tiene mi fuente, digamos, de la cual estoy conversando hoy, es que es una fuente amigable para un investigador que recién comienza y que quiere plantearse una investigación limitada, acotada en el tiempo, digamos, nosotros los investigadores estamos muy marcados por nuestras condiciones de producción, si somos historiadores que recién empezamos, si somos historiadores que estamos haciendo un ejercicio inicial y que estamos en el curso de un posgrado o de una actividad acotada, pues entonces esto me permitía, digamos, un universo abarcable, ¿no? Y que se contenía en sí mismo, es decir, que era una fuente homogénea. Yo podía seguir proyectos y debates parlamentarios en el tiempo, en un periodo de medio siglo de historia argentina, todos ahí fácilmente disponibles en los libros de las publicaciones de los diarios de sesiones de Cámara de Diputados y Senadores, y entonces eso lo hizo también muy apetecible para mí en el momento de formación profesional en la que me encontraba. Las fuentes tienen un poco que ver con esta cuestión del momento en la formación profesional que nosotros nos encontramos, ¿no? Para cuando las elegimos. En general, las fuentes oficiales del siglo XX, los historiadores del siglo XX solemos quejarnos un poco más, porque en la Argentina, los historiadores que hacemos del siglo XX en la Argentina nos solemos quejar con razón, porque en realidad los acervos documentales no han sido inmunes a los vaivenes de la vida política argentina, a los problemas de la persecución política, a la destrucción de fuentes, y además porque yo creo que respecto del siglo XIX, en comparación con nuestros colegas que trabajan siglo XIX, los que trabajamos siglo XX sentimos que el cuidado del patrimonio oficial no ha sido tal respecto del XIX, ¿no? Entonces sentimos que tenemos menos material oficial disponible, ¿no? Entonces, y yo me he dado cuenta comparando este tema de mi investigación sobre el sufragio femenino respecto de otras investigaciones que he llevado a cabo después en mi carrera. Pero esta documentación, por ejemplo, que es muy fácil, que es muy accesible, debates parlamentarios, diario de sesiones, diputados, senadores, que está
en la Biblioteca del Congreso de la Nación en Buenos Aires, y que me parece que está empezando a digitalizarse, porque por lo menos el Congreso Nacional tiene una página con su biblioteca y con su archivo, y tiene links para acceder a material, y entre esos links para acceder a material están algunos debates parlamentarios importantes, con leyes electorales, debates sobre sufragio femenino, algunos, no todos. Entonces, bueno, esta fuente está disponible. Los historiadores del siglo XX en Argentina solemos quejarnos respecto a la disponibilidad de fuentes oficiales, pero creo que a veces tenemos más recursos a mano de los que solemos pensar o de los que solemos imaginar. Y la cuestión, en realidad, para el historiador y para el trabajo con fuentes, es el mayor desafío quizás. Por supuesto que la disponibilidad es un problema, y la disponibilidad es un problema cuando nosotros nos pensamos en relación a los sociólogos, a los cientistas políticos que construyen su objeto de estudio y hacen sus entrevistas y tienen sus materiales. Bueno, nosotros trabajamos con lo que nos queda, como solemos decirlo a los estudiantes, ¿no? Y ahí está el desafío un poco y la creatividad de este oficio maravilloso que es la historia. Pero en términos de fuentes oficiales a veces tenemos un poco más de lo que solemos pensar, ¿no? Y esta de las negociaciones es una linda fuente para trabajar. ¿Qué aporta esta fuente a la investigación y en comparación con otro tipo de fuentes? Yo aprendí, por ejemplo, que los proyectos y debates parlamentarios en los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en la Argentina representa una puerta de acceso a conocer el pensamiento político de los legisladores, las ideas de los partidos políticos que están representados en el Parlamento Nacional. O sea que es una ventana maravillosa para acercarse a cómo piensa la dirigencia política argentina, ¿no? Para hacer, si se quiere, una historia intelectual de los partidos políticos, ¿no? De las afiliaciones doctrinarias. En mi caso personal, que usaba, me interesaba los derechos políticos de la mujer. Bueno, ¿cuál era el impacto del feminismo y del sufragismo en los diferentes hombres que obviamente están representados? Porque hasta la elección del 51, digamos, cuando después se suman las mujeres al Parlamento Nacional, gracias a que en noviembre del 51 votan por primera vez las mujeres y pueden elegir y ser elegidas, allí hay hombres. Entonces me resultaba una documentación muy rica para acceder a efectivamente cuál es el pensamiento político de la dirigencia nacional, ¿no? Y de los distintos partidos. ¿Cuáles son sus diferencias también, ¿no? ¿En qué medida están influenciados por acontecimientos internacionales o no? O sea, por ejemplo, en los proyectos y debates parlamentarios, los legisladores, sean diputados o senadores, muchas veces aluden a referencias internacionales, a qué está pasando en tal lugar, y entonces cómo Argentina tendría que situarse si otros países de América Latina u otros países europeos están aprobando leyes de derechos civiles de la mujer o de derechos políticos. Entonces a mí me pareció que es una fuente que nos permite acceder a hacer una suerte de historia intelectual de la dirigencia política argentina, de sus diferencias doctrinarias, de sus disidencias ideológicas. Esa es una posibilidad que la fuente ofrece. Otra posibilidad es que me parece que es una fuente muy rica para conocer la historia política del país, ¿no? Para ver cómo funciona un parlamento, ¿no? Cómo es la relación entre esos legisladores y el Ejecutivo, entre los legisladores de distintos partidos políticos, coinciden, se enfrentan. Es un poco cómo funciona la institución parlamentaria, ¿no? ¿Qué lugar tiene dentro de la política argentina, ¿no? Es una productora, como dicen algunos especialistas, es una productora de impulsos políticos. O sea, el Congreso es también una... Bueno, me entusiasmó la historia del Congreso a partir de mi fuente. No pensé que iba a ser, digamos, que me iba a contagiar este entusiasmo, pero me ayudó a pensar mucho cómo funciona la política institucional, ¿no? Y cuán fecunda es esa discusión entre legisladores que uno a veces, quizá por prejuicios o por desconocimiento o
o por sesgos que uno tiene, piensa que ahí mucho no sé qué se hace en el Parlamento. Quizás también porque en un Parlamento del siglo XXI, donde a veces algunos legisladores le hablan a la televisión, pues uno dice, ¿qué fecundidad hay en esa discusión? No está todo guionado ya. Pero en realidad, mirándolo por lo menos en la primera mitad del siglo XX, el Parlamento es un lugar mucho más movido del que por lo menos yo me imaginaba, y entonces uno puede aprender mucho sobre el funcionamiento de la política en las instituciones. Y por último, es una avenida para acercarte a una historia más sociocultural, si se quiere, de los personajes, de los legisladores. Otra cosa que me dio la fuente parlamentaria, es verdad que la fuente parlamentaria para eso no alcanza, pero es un eslabón, un ladrillito en el conocimiento del perfil social y cultural de esos legisladores, que muchas veces no los conocemos, francamente, porque no estamos muy imbuidos de quiénes son los elencos parlamentarios. Entonces, bueno, nada, a mí por ejemplo, la fuente parlamentaria me llevó a diccionarios biográficos, ¿no? Entonces, junto con la fuente parlamentaria fue una excusa para decir, bueno, me llevó también a conocer que hay personajes que se ve que están como muy comprometidos con causas reformistas, es decir, hay legisladores que presentan derechos cívicos de la mujer, presentan derechos políticos, presentan cuestiones de reforma social, presentan legislación laboral. Entonces me sirvió para empezar a conocer quiénes son esos sujetos que están un poco más comprometidos con algunas causas reformistas en la Argentina de la primera mitad del siglo XX, y para eso la fuente parlamentaria fue para mí realmente una fuente muy rica, ¿no? Y muy sugerente. Y te digo, como siempre nos suele pasar a los historiadores, nunca una fuente nos alcanza, una fuente sola nos alcanza, ¿no? Entonces me llevó un poco a otras, me condujo a otras, pero me resultó muy fecunda para ese objetivo limitado que yo tenía, que era reconstruir proyectos y debates parlamentarios para acercarme a la ciudadanía femenina, a las discusiones, a las concepciones de ciudadanía en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Límites de las fuentes, eso es lo que los historiadores desearíamos, que las fuentes no tuvieran límites y que nos respondieran todas nuestras preguntas, pero como solían decir los profesores que tuve en la Universidad de Buenos Aires, en donde me formé, en el posgrado en que estudié mi maestría y doctorado, y como solemos decir siempre los historiadores, las fuentes nos dicen, nosotros decimos, ¿qué nos dicen las fuentes? Dicen mucho si nosotros sabemos preguntar. Y eso parece una verdad de perogrullo, pero en definitiva es así, ¿no? Es si sabemos hacerle las preguntas para que nos digan cosas, ¿no? Y yo creo que la fuente parlamentaria es una fuente hermosa, porque en la fuente parlamentaria de la primera mitad del siglo XX, porque el Parlamento después es otra cosa, de la segunda mitad del siglo XX y es otra cosa en Argentina quizás hoy o en el mundo hoy, ¿no? Pero el discurso parlamentario es un discurso público, es un discurso de tribuna en cierto sentido, o sea, los legisladores dicen casi como que lo que se espera que ellos digan, lo que se espera oír. Entonces, en la política de la democracia, como dice un gran historiador del siglo XX como es Erich Hobsbawm, hay dos discursos, hay un discurso público y hay un discurso privado, ¿no? Hay cosas de la política que se dicen en otros ámbitos. Y el ámbito parlamentario es un ámbito de discurso público. Entonces, hay verdades que ahí no iba a encontrar. O sea, ahí iba a encontrar argumentos en favor de los derechos políticos de la mujer o en contra, u objeciones respecto a los derechos políticos de la mujer. Pero no, por ejemplo, me era difícil encontrar estimaciones respecto a cuánto de cálculo electoral había en los argumentos a favor o en contra. Es decir, voy a poner un ejemplo para ver si soy más gráfica. El caso del socialismo, que por principio doctrinario, el Partido Socialista por principio doctrinario defiende los derechos políticos de la mujer en igualdad de condiciones con los derechos políticos del hombre, otorgados en la Argentina por la ley Sáenz Peña de 1912, es un partido que está comprometido y que de hecho defiende consistentemente la causa del sufragio femenino en la Argentina, pero nunca puedo estimar a partir de proyectos y debates parlamentarios cuánto hay, si el socialismo tiene temor, o sea, cuánto de temor al riesgo político, porque bueno, dar el voto a la mujer puede
puede causar problemas, ¿no? Porque puede cambiar los resultados electorales. Entonces, hay cierto riesgo político. Y para otros casos latinoamericanos, ejemplo del caso de México, las especialistas, en general son especialistas mujeres las que estudian estas cuestiones, nos dicen que efectivamente la demora en la sanción de derechos políticos de la mujer tiene que ver con cuestiones de cálculo político, ¿no? El partido de gobierno, el Partido de la Revolución, tenía temor que darle el voto a la mujer en realidad fuese a favor de las fuerzas conservadoras, porque las mujeres están más influenciadas quizá por el discurso de la prédica de los sacerdotes de la iglesia, etcétera, y no terminara siendo beneficioso políticamente. Entonces digo, esto, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de cuánto hay o cómo juega el cálculo político a la hora de defender una cuestión de principios, cuánto pesan los principios y cuánto pesa el interés electoral, que todo partido político tiene, que juega este juego, efectivamente tiene que tener en cuenta este tema. Entonces, eso es algo que yo a mi fuente no le puedo pedir. Mi fuente nunca me va a contestar, es mi fuente, ya tengo tanto amor. Las fuentes parlamentarias no van a contestar eso porque los legisladores están hablando a un público, están dirigiéndose a la opinión pública, están haciendo un discurso en cierto sentido de tribuna, están pensando en un público que escucha y hay cosas que no conviene decir, que no pueden decir. Entonces, esas preguntas respecto a el peso del cálculo electoral en la decisión de apoyar o no el sufragio femenino, de apoyar o no los derechos políticos de la mujer, lo tengo que responder por otras vías. De hecho, cuando los historiadores exponemos nuestros trabajos y los sometemos a discusión, muchas veces una de los interrogantes que recibo de mis colegas es justamente eso. Bueno, ¿y esta cuestión cómo la ponderas en tu investigación? Y yo tengo que contestar, bueno, para ponderar esta cuestión tengo que mirar otro tipo de fuentes, porque mi fuente aquí tiene límites, ¿no? Y esto realmente, y aquí no importa cuán ingeniosa sea yo, respecto a la pregunta que le lanzo, mi fuente no me va a contestar eso porque es de otra naturaleza, ¿no? Entonces, conocer las condiciones de producción de ese documento y de los actores que me están hablando en esa fuente es como clave para el historiador para darnos cuenta qué cosas la fuente nos va a poder decir y qué cosas no nos va a decir. El historiador es un sujeto que arma rompecabezas, pero un poco aventurero, ¿no? Y la historiadora. A veces no nos damos cuenta hasta que no estamos un poco metidos en el barro y en la pregunta y escribiendo qué cosas esta documentación no nos permite decir, ¿no? Como que vamos limando y vamos definiendo nuestra pregunta. Se suele decir que nosotros tenemos la pregunta antes de ir al archivo, pero yo con los años he aprendido que el archivo nos ayuda a hacer buenas preguntas y que a veces el resultado de una investigación es una mejor pregunta, no es un resultado cerrado, sino que es una mejor pregunta, porque nosotros pensamos con los materiales. La fuente, tenemos que hacer preguntas en función de nuestras lecturas, en función de los problemas que tenemos, pero la fuente nos ayuda mucho también a pensar, ¿no? Por ejemplo, a mí la fuente parlamentaria me llevó más que a la cosa de cálculo electoral, de cuán genuino es el interés de los socialistas en apoyar la cuestión del sufragio femenino, ¿no? Me llevó, como te decía, a conocer a los personajes, a estos sujetos que hablan en el Parlamento, que en realidad muy bien no sabía ni quiénes eran, ¿no? Me llevó a otro lado, me llevó a un lugar donde yo no pensaba que iba a ir, ¿no? Y que me parece que ahí quizás despojándome un poco de mis certezas y lanzándome un poco en el terreno del diálogo con la documentación, abierta un poco a la incertidumbre, uno encamina las cosas y aprende otras cosas, porque se da cuenta también que hay cosas que a esta documentación no le podemos pedir, sobre todo a estas fuentes oficiales, ¿no? La fuente parlamentaria yo creo que es una fuente muy rica, o al menos lo que descubrí trabajando con ella, porque te permite
por un lado, una aproximación a la historia intelectual, ¿no? O sea, conocer el pensamiento político y la cultura política de esos elencos partidarios, de esos legisladores, de esos representantes de los distintos partidos políticos, las diferencias doctrinarias, ideológicas. Entonces uno casi que podría decir, podemos hacer una historia intelectual, ¿no? No necesitas es una historia intelectual distinta, no son las grandes obras, no estamos lidiando con grandes pensadores, pero son sujetos que tienen toda una cultura política y un entrenamiento en la discusión y en la argumentación muy sofisticado. Entonces, bueno, uno casi que podría decir puede hacer una historia intelectual, ¿no? Y como repito, nunca es a partir de esta única fuente, pero es un primer paso. Otro nivel es una historia política del funcionamiento institucional. Esto que te decía, bueno, en realidad uno aprende cómo se hace política en las instituciones republicanas, cómo es la relación entre el ejecutivo puede mandar proyectos, cuando se discute un proyecto, lo presenta un partido, lo tienen que defender, cuánto tienen que aprobarlo, tiene que pasar primero por diputados, por senadores, cómo es la lógica de esas dinámicas. Bueno, esa historia institucional de la política argentina, de la política parlamentaria, que además es interesante porque para el caso de la primera mitad del siglo XX, es fascinante porque se está ensayando eso. O sea, recordemos que tenemos un parlamento con diferentes partidos políticos gracias a que se aplicó la ley electoral de 1912, la llamada ley Sáenz Peña, con voto universal masculino, obligatorio y secreto. Entonces, bueno, eso cambió los elencos políticos. Entonces, si esta historia del funcionamiento institucional es interesante, que parece, dicho así, hoy por hoy parece muy tradicional, pero en realidad el interés que tiene para el historiador de la primera mitad del siglo XX es que esa experiencia democrática es totalmente novedosa. Eso es nuevo, el Parlamento no funcionaba así, no funcionaba con una voz de la oposición, con partidos de oposición, ¿no? Entonces, bueno, como tampoco nadie imaginaba que como resultado de la ley del 12 iba a surgir un presidente de otro partido político como fue Irigoyen, representante de la Unión Cívica Radical. Entonces, nada, algo que parece quizás una historia política muy tradicional, una historia institucional del funcionamiento de las instituciones republicanas, sin embargo, es muy útil y esta fuente permite eso. Un tercer nivel, como te decía, es una aproximación sociocultural a los sujetos, a los actores, ¿no? A los personajes. ¿Quiénes son estos legisladores que, como decíamos, son hombres durante toda la primera mitad del siglo XIX, que hacen las leyes en el Parlamento, ¿no? A mí me pareció, me atrapó, si se quiere, por mis sesgos de formación, porque yo soy una persona que vengo más de la historia social y entré a la historia política, me atrapó esa cosa de los personajes, ¿no? De la carnadura. Yo tenía nombre y apellido de los tipos que hablaban y los iba siguiendo, ¿no? Y entonces me parecía muy apasionante ver quiénes presentaban proyectos recurrentemente con causas más reformistas, quiénes estaban a favor de esta causa de los derechos de las mujeres, quiénes no. Entonces, nada, como poder aproximarme a estos sujetos, a estos personajes de la política argentina, me parece que también, digamos, a sus trayectorias profesionales, a sus trayectorias políticas, a su grado de especialización con la política, a sus causas, me pareció que me atrapó de la fuente, y la fuente parlamentaria eso lo brinda. Es un primer paso para poder hacer eso, para poder hacer una historia de los sociocultural de los elencos políticos de la Argentina. Una de las cosas lindas para la formación de los docentes y también para la formación de los estudiantes es que la fuente parlamentaria ofrece un coro polifónico. Es una fuente, a mí me encanta el teatro y por eso me di cuenta también que la fuente parlamentaria me atraía tanto, ¿no? Porque es una fuente teatral. El Parlamento es un teatro, ¿no? Y uno tiene ahí a múltiples actores, entonces uno tiene múltiples voces, no es una novela, ¿no? Donde uno escucha solamente una voz, sino que es una polifonía, ¿no? Heterogénea, diversa. Entonces es una fuente muy atractiva
para pensar el conflicto, para pensar las disonancias, para pensar discrepancias, controversias, desacuerdos, ¿no? Para ver tensiones políticas, sociales. Y a mí esa naturaleza teatral de la fuente parlamentaria me pareció que es lo que la puede inclusive hacer atractiva a que en un lugar solito, todo junto, uno tiene diversas voces, cosa que es diferente de la correspondencia, de las cartas, de los discursos, de la obra de diferentes escritores, ¿no? Entonces me parece como que el atractivo de esa fuente es que uno efectivamente conoce una multiplicidad de cosas y de voces al mismo tiempo, solo ahí en esa documentación. Y también me parece que es una fuente muy, muy importante para la formación docente y para la formación de los estudiantes, porque es una fuente fundamental para conocer la cultura cívica del mundo contemporáneo. O sea, ¿no? Argentina, Latinoamérica y, bueno, el mundo occidental, no diría, no sé si todo, pero lo que ese marco, digamos, me parece fundamental para saber cómo transparentar la dinámica de las instituciones republicanas en las que nos movemos, ¿no? Y en las que vivimos. Entonces me parece, eso me parece muy atractivo, ¿no? Y bueno, y quizás por eso me puse tan contenta cuando la Universidad Nacional de General Sarmiento decidió tener una serie de grandes debates parlamentarios, ¿no? Una serie dedicada a fuentes, a publicar partes de fuentes de debates, de proyectos y debates parlamentarios con una introducción de algún especialista en el tema. Y entonces, bueno, yo dije, qué buena ocasión para mí para publicar mi trabajo de maestría, que había salido en diferentes lugares, en diferentes, como artículo, hacía muchos años, y que yo había venido, después yo empecé a trabajar con otras cosas, pero que había venido publicando en un libro, por ejemplo, sobre el sufragio femenino en América Latina, y entonces ahí salió la parte de Argentina y me dieron la oportunidad de participar. Y cuando salió esta oportunidad de la UNS, esta posibilidad, me puse súper contenta porque era la posibilidad de publicar las fuentes, y de hecho son, el libro, en realidad la mayor parte del libro es de proyectos y debates, selección de proyectos y debates parlamentarios que me tocó hacer y que me entretuvo muchísimo porque me permitió volver a leer esa documentación que había leído hace mucho y hacerle una introducción, ¿no? Respecto a qué se puede leer en esas fuentes, o por lo menos no sé si qué se puede leer, qué encontré yo como historiadora en esas fuentes, pensando en una cuestión que a mí me interrogaba, me preocupaba, que era por qué la Argentina había tardado 35 años en otorgarle los derechos políticos a la mujer en igual condición que los hombres. Lo otorga a los hombres en el 12 y finalmente en la ley del 47 a las mujeres. ¿Qué había pasado en esos 35 años? ¿Cómo se había tratado esta cuestión en la agenda pública? Bueno, los debates parlamentarios me servían para eso y me servían un poco también para ver que la discusión respecto de los derechos políticos de la mujer tenía que ver mucho con problemas más sustantivos respecto a las concepciones de la ciudadanía en general en la Argentina, fueran hombres o fueran mujeres, ¿no? Entonces, eso me puso muy contenta porque cuando nosotros hacemos historia de las mujeres siempre estamos pensando cómo la historia de las mujeres no es la historia de una parcialidad que le interesa exclusivamente a las mujeres, sino como dice una historiadora maravillosa de historia de las mujeres, que es Michelle Perrot, nosotros hacemos historia de las mujeres por un deseo de inteligibilidad global, porque queremos explicar algo que interesa a hombres y mujeres. Entonces, los debates y proyectos sobre historia del sufragio femenino, de los derechos políticos de la mujer, me dieron pistas, me dieron ideas sobre que parte de la demora en los derechos políticos de la mujer no tenía solo que ver con el hecho de que somos mujeres, sino que tenía que ver con el hecho de que hay problemas, hay discusiones en torno a qué es un buen ciudadano en la Argentina, sea hombre o sea mujer. Y haber aprendido eso, haberme divertido, porque otra cosa que amo de la fuente parlamentaria es que es una fuente divertida. Eso también me parece que es interesante para la formación docente, no es un dato menor. Y a la hora de entusiasmar a nuestros estudiantes con la historia,
el hecho de que es una fuente divertida, porque claro, efectivamente hay chicanas, hay peleas, hay mucho sentido del humor entre los parlamentos. Bueno, no todos, pero se hacen chistes, se burlan. Entonces, nada, como que era una cosa que me mantenía muy divertida cuando la leía. Y bueno, nada, eso me parecía que hablaba también un poco de la frescura de lo que era el Parlamento, ¿no? En ese momento. Y ya te digo, eso me pareció como muy sugerente, ¿no? Y me parece que es una fuente entonces que es útil para la formación docente, es muy útil también para engancha, seduce, atrae, por esto que te digo del coro polifónico, por esto que te digo del desacartonamiento de la primera mitad del 20 entre estos individuos. Creo que la gente se puede conectar, también puede ver que este funcionamiento de las instituciones republicanas es mucho más desacartonado de lo que solemos pensar, y me parece que también es muy interesante porque creo que también puede ayudarle en la formación docente o en la formación de los estudiantes a transparentar qué hacemos los historiadores cuando inventamos historias. Que no las inventamos de nada, sino que las inventamos con estos materiales y cómo construimos argumentos que son precarios, provisionales, en función de nuestra lectura y de los elementos que tenemos para leer y encontrar cosas en estos materiales con los que trabajamos. Entonces, a mí me parece que una publicación como las que emprendió la UNS con la colección de grandes debates parlamentarios, que pone junto al historiador con sus fuentes o a la historiadora con sus fuentes, le ayuda, es clave en la formación docente porque transparenta a los docentes o a los estudiantes los modos en que trabajamos y transparenta que la historia es una cosa muy precaria, construida por sujetos de carne y hueso, generizados, que no somos asexuados, que tenemos preocupaciones del presente y que trabajamos con estos materiales imperfectos y que construimos entonces verdades muy precarias, muy provisionales, que siempre están sujetas a revisión, por fortuna, como solemos decirle a los estudiantes, por fortuna, porque eso nos lleva al archivo de nuevo y nos permite seguir trabajando y seguir investigando, que es lo que nos apasiona. Entonces, por eso me pareció toda esta cuestión de poner estas cosas que no solemos poner juntas, ¿no? A los historiadores con sus materiales, como mostrar, como se suele hacer hace ahora en tantos programas de televisión, mostrar a los cocineros cocinando. Casi que un libro con una introducción por el especialista o la especialista y las fuentes es casi como eso, ¿no? Es mostrar al cocinero en su cocina con sus ingredientes y qué le resulta de eso, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que es clave para cómo queremos formar hoy a la gente respecto del conocimiento de la historia. Y es clave, pero es muy difícil. Y estamos aprendiendo y creo que no sé si a veces somos muy exitosos en eso, pero bueno, nada, hay que intentar, ¿no? No nos queda otra.